Mi nombre es José Selvi, como ya ha dicho Román, yo soy de aquí, de hecho estudié aquí en la Universidad de Valencia, en el campus de Burjasot, o sea, estoy muy contento de estar aquí dando una charla. Llevo como unos 10 años, 10, 11 desde que acabé la carrera dedicándome a la seguridad profesionalmente. Trabajo principalmente en el área de haciendo test de intrusión, en una empresa que se llama Infide. Y bueno, como ha dicho Roma también, soy Community Instructor del SANS Institute y desde hace un añito me saqué una certificación que se llama el JET Security Expert, que aquí tenéis a otro certificado, que somos solo unos poquitos alrededor del mundo, como 100 y poco, ¿no? En todo el mundo, ¿vale? Más o menos, ahí tenéis mi blog en el que escribo menos de lo que me gustaría, pero si queréis seguirme, ahí tenéis mi Twitter y mi blog, ¿vale? Antes que nada, como voy a hacer varias preguntas, vamos a hacer una prueba. ¿Cuántos de aquí habéis manejado alguna vez un ordenador? Vale, las manos funcionan, por ahí hay manos que no funcionan. Vale, es que lo tengo en cuenta luego cuando os pregunte, a ver si os van las manos o no. ¿Vale? ¿Qué es lo más frustrante del mundo? Porque la charla se llama, bueno, adaptando splits para evitar la frustración. Yo me puse a pensar, digo, ostras, ¿qué es lo más frustrante del mundo? Pero se me ocurrió una cosa así de tiempos de tu tierna adolescencia y dice, no, lo más frustrante del mundo es algo así. No sé si veis Big Bang Theory. Lo más frustrante del mundo yo diría que es algo así, ¿no? Eso es lo más frustrante del mundo. Después de eso, que te falle un exploit, mierda, o sea, no, da lo mismo, ¿no? Pero bueno, algo casi tan frustrante como eso es que te falle, pues estás haciendo un test de intrusión, te canta alguna de las herramientas, esto es vulnerable a esta vulnerabilidad, te buscas el exploit, lo lanzas y te dice, tu tía, no, nada, no funciona. Vuelves a comprobar, a ver si es vulnerable, pero nada, no ejecutas nada, ¿vale? Entonces, vamos a ver un caso, una vulnerabilidad concreta, que esto fue un caso real que tuve que hacer yo, que en este caso el sistema era vulnerable, lanzabas el exploit que había por ahí, no funcionaba, pero era vulnerable. Ya os explicaré por qué pasa esto. Y en este caso, en cada caso puede ser diferente, pues cómo se resolvió, ¿vale? Antes que nada, para que los entendamos, una cosa es el pentesting, test de intrusión, auditoría, ¿vale? Y otra cosa es lo que hace el tema security, los security researchers. Hay una moda, o sea, vosotros habéis visto que el 90% de la gente de LinkedIn es project manager. Dices, ¿y a quién gestiona si el 90% sois project managers? Es porque está de moda y todo el mundo se pone la etiqueta. Pues en seguridad el security researcher es lo mismo. Cualquiera que alguna vez se ha puesto a estudiar cómo funciona el CAIN ya se pone que es security researcher. Entonces vamos a cogerlo de security researcher entre comillas. O sea, estamos hablando de gente de verdad que descubre 0 days, que fucea cosas, o sea, gente de cierto nivel, ¿vale? Esta gente normalmente no os va a hacer un pentest porque se dedican a hacer otro tipo de cosas. Y los pentesters van a utilizar el conocimiento actual para intentar explotar las vulnerabilidades que hay conocidas, o a lo mejor en alguna aplicación concreta vuestra sí que pueden buscar un poco vulnerabilidades similares a las ya conocidas, pero que no están exactamente publicadas. Y luego hay un perfil mixto, que llamaría yo, que me gusta a mí, que es el pentester plus plus, ¿no? Entonces, lo colocamos ahí, está un poco mitad, es pentester, se dedica a eso, pero sabe un poquito de exploiting, si algo le falla puede meterse a bajo nivel en el código del exploit, cambiarlo, ver por qué ha fallado, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver hoy es un poquito ahí, ¿no? Eso, o sea, una de las cosas que haríamos en ese rol, ¿vale? ¿De qué vulnerabilidad vamos a hablar? Bueno, la vulnerabilidad fue una vulnerabilidad que salió en Nagios. ¿Cuántos de aquí conocen Nagios? Bastantes, ¿no? Están en bastantes sitios. Si buscáis en Shodan veréis que en algunos sitios también lo tienen bastante accesible. Y nada, era una vulnerabilidad en la que uno de los CGIs tenía un Stack Overflow y entonces si tú conectabas podías sobreescribir, ¿vale? Y ejecutar código. Entonces, básicamente, la vulnerabilidad estaba en el comando host, en el parámetro host del CGI, del history CGI, y si ponías ahí pues una cadena muy larga, eso producía un buffer overflow, ¿vale?
Salió un exploit público, porque primero salió la vulnerabilidad. Esto hay una vulnerabilidad aquí, pero la persona que lo publicó dijo, pero en la mayoría de los casos esto no es explotable. Y luego hubo aquí una persona, un tal Blasty, que publicó en Pastebin, puso ahí, bueno, pues yo en tal sistema he sacado este exploit, y sacó el exploit, ¿vale? Entonces este es el exploit que os digo, que yo utilicé y no funcionaba. Y tú mirabas la versión y bueno, y al final dices, bueno, esto no puede ser. O sea, aquí tiene que haber truco. ¿Esto por qué falla? ¿Vale? Entonces, ¿cuántos de aquí sabéis lo que es un buffer overflow? ¿Todos? ¿Cuántos de aquí habéis explotado alguna vez un buffer overflow? Unos pocos menos, algunos. Vale. Básicamente, un buffer overflow, todos sabemos más o menos lo que es, pero lo que consiste es, buffer overflow puede estar en la pila, puede ser en una variable que sea de la pila, de que sea del heap, pero en la pila, la manera de explotarlo es que tú escribes más del espacio reservado y acabas sobreescribiendo estructuras de control de la pila. En este caso hay un valor concreto que dice a dónde tiene que saltar la ejecución de la aplicación, del software, una vez que se acaba la función, ¿vale? Esto es lo que vamos a explotar. Entonces, explotaba un stack buffer overflow y no sé si se ve por ahí. A ver, ¿por aquí se ve entero? Sí, por aquí se ve entero. Lo que hacía era, el exploit, tú te pones a mirarlo, estaba el código fuente y en el host le ponía un comando, luego le ponía un montón de hash y luego le ponía una cosa que se llama ROP, que luego veremos lo que es, ¿vale? El comando ejecutar, las hash de un tamaño concreto, él tenía una variable que se llama smashlen, que decía, bueno, pues lo que ocupe el comando menos el smashlen. Digamos que para que estas hash acabaran en el mismo carácter, que será el punto en el que hablábamos antes, donde estará esta zona de la pila que queremos sobreescribir. ¿Vale? ¿Qué es lo que metía en el CMD? Pues básicamente lo que hacía en el CMD, en la variable CMD, era meter un comando que contenía un binario en base 64 que volcaba un fichero. Sabéis que en Linux hay un comando que es base 64, que si lo pones sin más, lo que le pasa es por el pipe, te lo saca en base 64 y si le haces menos d, te lo deshace. ¿Vale? Entonces lo que hacía era hacer un echo, un churro en base 64, que era el binario, un pipe, base 64 menos d, y eso lo redirigía a un fichero. Y así, con una línea de comandos, estabas creando un fichero en el sistema remoto, ¿vale? Luego le daba permisos y al final hacía una cosa, que esto es más que nada porque, como la conexión es HTTP y no puedes poner espacios en una URL, bueno, lo traduce por tanto por 120 y tal, lo que usaba esta persona era un truquillo, y es que usaba una variable de entorno que se llama IFS, que en Linux es como un separador, o sea, define cuál es el carácter separador, y por defecto es espacio. Entonces todos los espacios del comando que él iba a lanzar los cambió por $IFS, y eso al ejecutarlos como si fueran espacios. ¿Vale? Lo que él... o sea, ese fichero que él creaba, pues tenía en el código el shellcode y tenía un par de zonas, que esto ni es binario ni es nada, ¿vale? Que simplemente eran como unos huecos, se lo ponía como si fueran unas firmitas para luego sustituirlo por la IP a la que quería que conectara la shell y el puerto. Entonces luego el tío, antes de esto, convertirlo en ese base 64 que hemos visto antes, le hacía un replace y cambiaba estos valores por el de la IP que tú le ponías en la línea de comandos, ¿vale? Con eso ya hemos entendido más o menos cómo generaba este comando, ¿vale? Y la cantidad de hash, que era, como ya os he dicho, hasta llegar a la dirección de retorno. Y nos faltaría eso del ROP que hacía él, pues ¿qué era? ¿Vale? ¿Cuántos aquí sabéis lo que es un ROP? Unos poquitos menos. Bueno. El ROP es una técnica, sabéis que los sistemas operativos modernos, la pila, ya no es tan sencillo explotarla como era antes. Antes sobreescribías la dirección y ponías en la propia pila, en la propia variable, el shellcode que querías ejecutar y hacías que saltara la ejecución ahí y ya estaba. Ahora las pilas son no ejecutables, ¿vale? En los sistemas operativos modernos
el código que tú pones en la pila no se ejecuta. Entonces, lo que se inventaron para saltarse esto fue el ROP. El ROP lo que hace es decir, vale, pues voy a buscar en el propio proceso trocitos de código que necesito para ejecutar lo que yo quiero en base a, pues salto a un sitio, se ejecutan 3 comandos, me vuelve. Salto a otro sitio, se ejecutan 4 comandos, vuelve. ¿Vale? 4 instrucciones, mejor dicho. Como si, para que os hagáis una idea, es como el típico mensaje de los secuestradores que cortan trozos de letras y van pegando esta de la otra, esta de la otra, esta de la otra. Pues más o menos un ROP hace eso. ¿Vale? Lo que comentábamos de la pila no ejecutable es básicamente que las páginas, las zonas de memoria, pues tienen unos bits que tienen unas propiedades y la pila está marcada pues como que no, ahí no se puede ejecutar código, ¿vale? ¿Qué ROP se ha utilizado en nuestro exploit? Pues esta persona había creado un ROP en el que había algo que él llamaba, estos son trozos del código del exploit original, ¿eh? Algo que llamaba un escape, luego popred, hostbuff, systemplt, luego una cosa rara, una dirección ahí rara, y luego otra vez hostbuff, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? O sea, ¿esto qué hace? Vale, sí, muy bien, ha puesto esto ahí, estos son direcciones de memoria, a donde ya hemos dicho que va a saltar para hacer cosas, pero ¿esto qué hace? ¿Vale? Estas son las direcciones o sea, porque él había puesto nombres, pero luego esos nombres eran direcciones de memoria, ¿vale? Esto se puede hacer porque el binario no estaba compilado para soportar ASLR. ASLR, ¿cuántos sabéis aquí lo que es ASLR? También unos cuantos, bueno, unos poquitos. ASLR es otra de las protecciones que tenemos que se usa precisamente para intentar combatir que alguien te pueda hacer un ROP, que es que, claro, para saltar a estos sitios, hemos dicho que en estas direcciones de memoria está el código que yo quiero. Normalmente es código que está en librerías. ¿Qué es lo que pasa si yo hago, o el sistema operativo hace, que cada vez que tú arrancas un software, las librerías cambian de sitio? Pues que al final, cuando tú saltas esa dirección, la librería, o sea, ese trocito de código que tú creías que iba a estar ahí, ya no está ahí, ahora está en otro lado. ¿Vale? Entonces, básicamente, ASLR lo que hace es eso. Es una protección que tienen también los sistemas operativos modernos, que lo que hace es, cada sistema operativo lo implementa de una manera, algunos te lo cambian cada vez que arranca la aplicación, otros cada vez que arranca el sistema operativo, otros cada vez que se carga una librería se pone en un sitio y ahí ya se queda para todas las demás. O sea, depende de las implementaciones, puede cambiar. Pero básicamente, lo que hace ASLR es eso, que donde apuntas a un código, pues ese código se va moviendo, cada vez que lo ejecutas, ahora está aquí, ahora está allá. Entonces tú lo pruebas en tu ordenador, y en tu ordenador esto que tú quieres está en esta dirección de memoria, pero lo explotas en el ordenador remoto y ya no está ahí, está en otro lado, porque se ha ejecutado, ha elegido la zona en la que está de forma más o menos aleatoria, y no tienes ninguna manera de saber, a no ser que haya otra vulnerabilidad que te permita ver cosas de la memoria, pues no puedes saber dónde está. ¿Vale? ¿Qué problema hay? Bueno, esto es con librerías y luego el propio cuerpo del binario también se puede mover, pero tiene que estar compilado con soporte para lo que se llama PIE, el Process Independent Execution, ¿vale? Que más o menos es básicamente lo mismo que el DEP, pero con el cuerpo del proceso. El problema fue que este binario no estaba compilado con PIE, ¿vale? Este CGI. Y entonces podías elegir trocitos de código de dentro del cuerpo del propio binario. ¿Y qué hay dentro del cuerpo del propio binario? Bueno, si tú puedes saltar a tú, por ejemplo, el binario linka a la libc, tú podrías ejecutar cualquier cosa de la libc. Pero resulta que la libc se mueve. Bueno, pues no puedo llamar a cualquier cosa, pero cualquier función que esté usada dentro del binario se queda en un par de tablitas que se llaman PLT y GOT, que se quedan pues, en una zona del binario, y lo que se hace el binario es llamar a esas funciones y esas funciones a su vez llaman a la librería donde se haya colocado. O sea, eso ya lo ha hecho el sistema operativo cuando arranca la aplicación, ya lo ha puesto como toca. Entonces, si tú no sabes dónde está la librería, pero esa función es utilizada por el binario,
y puedes saltar a ella, pues eso al final te va a llevar a ejecutar librerías. La limitación que tienes es que no tienes todas las funciones de la librería, sino solamente las que usa el binario. En este caso, por algún motivo, este CGI utilizaba la función system. Entonces, pues ya está el lío armado. ¿Qué es lo que hace este ROP que habíamos hablado? Bueno, pues primero hace un escape, que luego más adelante veremos lo que es. Como sabéis, cuando se llaman a funciones en la pila se van a ir apilando parámetro, dirección, se van apilando de una serie de maneras. Entonces, si tú desapilas la dirección de un escape y saltas ahí, va a coger hostbuff como primer parámetro. Entonces, lo que va a ejecutar es más o menos eso que veis ahí, un escape hostbuff, ¿vale? Que luego veremos lo que es exactamente esto del un escape, pero bueno, os lo adelanto un poquillo, es básicamente para, digamos, deshacer el URL encode de la URL con la que estás lanzando el exploit, ¿vale? Luego hace un pop red, ¿vale? ¿Por qué hace un pop red? Porque no quiere que se intente ejecutar el host buffer, porque el host buffer es una dirección de memoria que apunta a un buffer, no es una función, entonces eso no va a funcionar. Entonces primero le mete un pop red para que haga pop y lo saque de la pila y siga, ¿vale? Seguimos, va deshaciéndose la ejecución, ¿vale? Ahora saltamos a system. A system hostbuff otra vez, es decir, acabas de coger el buffer, le has deshecho el URL encode, o sea, ya lo tienes preparadito el comando y luego haces un system de ese comando. Ya estás ejecutando código, ¿vale? Y luego salta una dirección por ahí, que eso seguramente lo puso la persona que hizo el exploit, porque como el CGI no forma parte del propio servicio, se la pelaba que reventara, porque eso va a dar un segmentation fault, ¿vale? Porque va a saltar ahí a un sitio que no sabemos lo que hay y seguramente pues no va a ir demasiado bien, ¿vale? Pero bueno, como no va a reventar el servicio, porque se llama como otro proceso y tal, pues bueno, que reviente, ¿no? Esto es más o menos lo que hacía el exploit y entonces esto fue lo que probé. Dices, bueno, pues me bajo el exploit, lo pruebo con el CGI este y decía, no, esto no tira. ¿Cuál era el problema? Esto lo había probado en una Debian, instalando creo que de apt y tal, y esto era, donde yo lo estaba mirando explotar, era una máquina virtual en la que viene ya Nagios instalado que te puedes bajar desde la propia web de Nagios, ¿vale? Era un poco diferente, ¿vale? Entonces, ¿por qué no funciona? Porque cuando tú compilas algo, lo compilas con una serie de parámetros, con un compilador concreto, con unas opciones de compilación, y eso te hace que a bajo nivel el binario resultante no tiene por qué ser exactamente igual. Uno puede tener unas protecciones a nivel de compilación, otro no. Un compilador puede organizar la manera en la que pues, las variables de la pila de una manera y otro de otras. O sea, hay ciertos cambios, ¿vale? Y entonces, pues el exploit que estamos hilando muy fino a bajo nivel no va a funcionar. Vale, ¿y cómo vemos a ver cómo se hace esto? Porque dices, bueno, en un binario normal la gente dice, bueno, pues abro el debugger, arranco el servicio y veo a ver dónde están las cosas. Pero con un CGI es un poco diferente porque si llamas a un CGI tal cual, no funciona. ¿Vale? Esto es lo que pasa cuando llamas al CGI tal cual, lo ejecutas y te dice, bueno, esto de aquí no entiendo nada de esto que me estás pasando, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando lo llama el Apache, lo hace pasándole una serie de información a través de variables de entorno. O sea, tú conectas al Apache, el Apache ejecuta el CGI pasándole una serie de variables de entorno y el CGI lee estas variables de entorno y hace lo que tiene que hacer y devuelve su respuesta. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es necesitamos tres variables de entorno. El remote user, el request method, que es el método porque está conectando, get, post, y la query string, que es digamos la URL sin la IP y tal, ¿no? Entonces, si haces esto, si haces un export de estas tres variables y luego llamas al binario, entonces sí que funciona. Entonces ahí ya puedes hacer cosas para depurar, ¿vale?
Entonces, pues vamos a ver cómo cogemos este binario, este CGI, y vamos a ver cómo tenemos que cambiar el exploit para que esto funcione. ¿Vale? Aquí podemos elegir lo que más os guste. Yo para esta charla he cogido un poquito de cada. ¿Vale? He cogido para algunas cosas herramientas que vienen con Metasploit, he cogido para otras cosas herramientas, Radare, para otras cosas he usado IDA Pro, pero con más o menos esfuerzo. Yo lo he ido eligiendo por lo que me resultaba más cómodo hacerlo en cada momento, pero podéis hacerlo todo prácticamente con una sola de ellas, bueno, menos con Metasploit, que no es un debugger, ¿vale? Pues con el resto de las tres lo podéis hacer prácticamente todo. Vale. Seguramente, esto ya es una propuesta personal, ya os animo a esto. La próxima vez que dé una charla de estas o parecidas lo voy a hacer todo con Radare, porque me parece una herramienta open source, libre, gratuita, tecnología barcelonesa, y además conozco a la gente que lo escribe y son gente que controla muchísimo, y entonces pues, hay que darles un poco de apoyo. ¿Vale? Lo primero que necesitamos saber, tal y como habíamos hablado, es de, bueno, vale, ahora a lo mejor la distancia esta que decíamos que necesitamos para sobreescribir la dirección de retorno de la pila puede haber cambiado. ¿Cómo sabemos si esto ha cambiado o no ha cambiado o qué hacemos? Hay una herramienta que forma parte del Metasploit Framework que se llama Pattern Create, que tú lo que haces, lo que haces es generarte una cadena de caracteres en la que si tú coges 4 elementos, siempre van a ser únicos dentro de la cadena. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que si tú sabes que hay un buffer overflow, generas una de estas cadenas y le pasas esta cadena a la variable que es vulnerable, cuando te casque el error de he saltado a esta dirección de memoria y aquí no hay nada, ¿vale? Que es lo que sacaría, por ahí está, ¿no? Segmentation fault en la dirección tal. Eso quiere decir que esos 4 caracteres de esa dirección han sobrescrito la dirección de retorno. Entonces, si tú... hay otra herramienta que se llama Pattern Offset, que le dices, vale, te he pedido que me generes uno de 4000 y esto es lo que me ha petado. Y entonces él te dice, vale, pues entonces esto donde te ha petado está en la dirección 3139. Y dice, vale, perfecto. Pues entonces ya sé qué distancia hay entre el inicio del buffer y la dirección que yo quiero sobreescribir. O sea, que ya sé que puedo meter 3139 caracteres de lo que yo quiera, pero luego tiene que venir la dirección de retorno que haga la magia. ¿Vale? Acordaros también de una cosa, y es que tal por como se almacenan... Bueno, esto puede cambiar, pero no os liéis, porque hay sistemas que funcionan, que son Big Endian y que son Little Endian, entonces no os rayéis si veis, si intentáis poner esta dirección, esto traducirlo a letras y ponerlo aquí, seguramente os va a dar un número que no es, ¿vale? Porque como es Intel y tal, pues hay que darle la vuelta. Byte a byte, no bit a bit. Byte a byte. Se le da la vuelta para generar. ¿Vale? ¿Qué os podéis encontrar en este caso concreto en algunos casos? Pues en algunos, porque ya aprovechando que me ponía con ello, pues probé algunas otras versiones. Entonces había algunas versiones que estaban compiladas con una opción de compilación que lo que hace es añadir una protección que se llama un canary. ¿Cuántos de aquí sabéis lo que es un canary? También unos cuantos. Bueno, más o menos los mismos todos, un canary es una protección que se añade a nivel de compilación que lo que hace es añadir, es como el tema de los mineros. Vosotros sabíais esto de que los mineros antiguamente se metían en la mina con un canario y el canario cuando lo oían que dejaba de cantar y miraban y estaba tieso, es que había algún gas y salían por patas. ¿Vale? Pues más o menos lo que hace esto es lo mismo, ponen un valor cuando acaba el buffer, o justo antes de la IP, mejor dicho, o sea, de la dirección de retorno, y antes de saltar ese retorno comprueban que ese valor, o sea, ese valor se genera aleatoriamente cuando arranca el proceso, comprueban que ese valor sigue siendo el mismo que era. Si lo has sobrescrito, pues lo has cambiado, y entonces si eso ocurre, te cierran el proceso, ¿vale? Y de hecho saca algo así. Yo hice la prueba con un CGI con esta protección, y le intentabas meter un montón de As, 4000 As, y te saltaba y directamente decía Buffer Overflow Detected. Y te cerraba el proceso. Te decía, por lo que pueda pasar, yo lo cierro, ¿vale? Bueno, esto es lo que os he explicado. En el CGI
Una dificultad que hay con esto del Canary es que, como hemos hablado, que cada vez que tú lo llamas se genera un proceso nuevo, cada vez que tú o sea, cada vez el Canary es diferente, ¿vale? Cada vez que ejecutas un proceso, el Canary es diferente, pero para todas las funciones dentro del mismo proceso, el Canary es el mismo, ¿vale? O sea, si tienes un servicio muy grande y sacas algún tipo de leak de información en una funcionalidad que está en un sitio y lees el Canary, y ese Canary te sirve para explotar otra cosa, ¿vale? En este caso, la parte de saltar el Canary es una parte que no hice porque no necesité, pero si es en 32 bits, puedes intentar incluso probar por fuerza bruta, aunque no tengas ningún leak ni nada, ¿vale? Esto es una prueba que hice para que se viera y ahora os la enseño. Esto es más o menos... No. Esto es más o menos el CGI que hice, que va llamando cada vez a la función y la función va imprimiendo su propio Canary, ¿vale? O sea, es... Y esto está, si no recuerdo mal... Esto lo hice de prueba para que lo veáis, ¿vale? ¿Veis? Este es el Canary, pero si lo vuelvo a ejecutar... O sea, este es el Canary de 10 llamadas de función diferentes, pero es el mismo. Y si lo ejecuto otra vez, sale otro, pero siempre es el mismo. Si doy otra vez, porque son procesos diferentes, ¿vale? Si fuera todo el mismo proceso, sería siempre igual. Vale, ya sabemos 3.130 y pico habíamos dicho, ¿no? Ya sabemos cuál es la cantidad que tenemos que sobreescribir, ¿vale? Ahora nos falta una parte importante y es ver cómo construimos el ROP, ¿vale? Pues lo que hay que hacer es buscar esas partes que el autor original del exploit había buscado ya en la memoria y ver dónde están ahora, ¿vale? El exit y el system, pues era fácil, era lo que habíamos hablado, que estaba ahí en el GOT o en el PLT. Entonces hay un comando dentro de la suite de herramientas de Radare que se llama Rabin, aunque suena cachondo el nombre, pero... Y si lo miramos, pues saldrán un montón de funciones y entre ellas están exit y system, ¿vale? Con lo cual, las dos de un plumazo, exit y system, ya nos los pulimos. Fijaros que yo he puesto exit y no he puesto la marranada esa del OXBF, no sé qué, porque, bueno, yo qué sé, hay que ser un poquito elegantes también con esto, ¿vale? Entonces, luego de esto, ya tenemos exit y system, pues vamos a buscar el popred, ¿vale? Popred tú puedes coger y buscarlo directamente en la memoria del proceso, a ver dónde está y tal, pero a mí por sencillez dije, bueno, voy a probar antes. Hay una herramienta, una herramienta dentro de la suite de Metasploit que se llama MSF Elf Scan. Elf es porque es de ficheros de Linux, si fuera, hay otra para Windows que es pscan, ¿vale? Y entonces esto lo que te hace es que te busca instrucciones popred que se utilizaban típicamente para hacer un trampolín que se llamaba con los exploits tradicionales, ¿vale? Entonces digo, bueno, yo solo necesito un popred, no un popred, pero donde haya un popred, habrá un popred, porque solo tengo que quitar una instrucción, con lo cual voy a lanzarlo y me ahorro todo el trabajo de tenerlo que buscar a mano, si esto ya lo va a hacer por mí. Lo lanzo y me salieron unos cuantos. Entonces, pues nada, cogí el primero y digo, vale, pues tengo un popred, pues le voy a quitar una instrucción y me quedo con una. ¿Cuántos bytes ocupa una instrucción en un Intel? ¿Alguien se lo sabe? Tú no vales. Perdón, tú no vales. Pues depende, ¿vale? Cada instrucción tiene una longitud diferente. Entonces, ¿cómo podemos saber qué longitud tiene para una arquitectura concreta una instrucción concreta? Pues hay otro comandillo de la suite de Radare, que es RASM, que le dices, vale, en esta arquitectura de aquí, dime un pop EBP, que era esta primera de aquí, ¿qué instrucción es? Y entonces te dice 5B. Dice, vale, pues ya sé que ocupa un byte. Con lo cual, si esta dirección que acaba en F03 tiene un popred, pues le sumo un byte y eso va a ser popred, ¿vale? Y esas direcciones me las voy anotando para construir el ROP, ¿vale? Os las vais anotando porque si no luego vais a tener que fiar de mí cuando os enseñe la final.
¿vale? Ya tenemos el pop-red, tenemos el system, tenemos el exit. Nos faltaría, por ejemplo, el host buffer. El host buffer, ¿cómo lo encontramos? Pues yo lo que hice aquí fue, vamos a ver, voy a hacer una llamada al CGI por línea de comandos, le meto 4000 as, que eso va a producir un buffer overflow, lanzo el history CGI con radar en modo debug, como si fuera un debugger, y entonces lo que hago es lanzar la ejecución y cuando peta y me dice aquí no se ha habido tal, entonces me voy hasta el principio otra vez de todo el código y busco la cadena 41, 41, 41, 41, 41, 41, que es A. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está esto en la memoria? Pues me sale en una serie de sitios. ¿Vale? Pues cojo esta dirección, por ejemplo. Así ya sé que lo normal es que donde empieza aquí sea al principio. Podríais quererlo hacer, pues que por ejemplo vuestro exploit empiece por ABCD y luego A y buscar ABCD para estar seguros que vais a buscar el sitio donde empieza el buffer, ¿no? Seguramente saldrán varios sitios porque el buffer se copiará de un sitio a otro y tal, ¿vale? Todo esto de aquí, cuando se trata de buscar direcciones, yo os aconsejo que lo probéis y luego reiniciéis el equipo y lo volváis a probar. Porque depende de dónde el sitio que hayáis elegido, hay sitios que les gusta jugar al escondite, se mueven y hay otros que no, con lo cual... Y una vez que teníamos ya todo esto, nos falta el unescape, ¿vale? El unescape tenía dos opciones, o ponerme a mirar en el código, pero claro, en el código no veo... Ponte a buscar una función en ensamblador que hace un decoding de URL encode, vamos. Sí, eso, o llamas a Pancake para que te lo haga, o a ver cómo lo haces. Pero a mí se me ocurre otra cosa, como estábamos hablando de Nagios, y Nagios es código abierto, dije, pues me voy al código fuente de Nagios y hago grep unescape, a ver lo que sale. Y entonces le hice un grep unescape y me salió el nombre de una función que se llamaba algo parecido, un escape CG input, y digo, esto tiene pinta, ¿no? Entonces digo, vale, pues ahora necesito buscar esto en el código compilado, a ver en qué dirección está. Digo, vale, ¿cómo lo busco? El código era pequeñito y digo, pues voy a fijarme, por ejemplo, en las llamadas que hace el sistema, o sea, las llamadas en general. Vale, pues llamadas hace solo dos. Hace un strlen y hace un extuchar, que es una función del propio Nagios. Digo, vale, pues voy a buscar en el código fuente llamadas, o sea, quién ha llamado a strlen y dentro de quién haya llamado strlen una sola vez en una función, voy a mirar si esa función solo ha hecho esa llamada y otra a un nombre OS o un nombre que no sepamos, si no es por tal símbolo. Al final, buscabas, para esto utilicé el IDA Pro, como veis, bueno, he puesto así un poquito para que veáis de todo un poco. Si buscas todas las llamadas a strlen, lo que se llama xref, pues al final salían que había muchas funciones donde se habían llamado varias veces. Y unas poquitas, creo que solo 3 o 4, en la que solo se había llamado una vez a strlen. Dice, bueno, pues vamos ahí cerrando el cerco, ¿no? Si ponemos a mirar en estas funciones, al final encontramos una en la que exactamente se llamaba una vez a strlen y una vez a otra función de la cual no había símbolo, lo cual pasa muchas veces con funciones del propio sistema, ¿vale? A ver, os lo enseño. Esto sería lo que veíamos antes, ¿vale? El churro que genera el pattern create, ¿vale? Cuando esto se lanza, bueno, lo tengo todo en scripts porque tengo memoria de pez, ¿vale? Con los comandos, entonces lo tengo todo anotado. Esto, por ejemplo, cuando lo lanzamos, ya con los exports que tocan, pues acaba petando en una dirección. Y esa dirección, pues es la que habíamos hablado antes. ¿Os las habéis anotado para comprobarlo? Pues luego no me digáis, no me lo creo, ¿eh? Y el resto de gadgets, pues podemos irlo mirando y es más o menos lo mismo. Por ejemplo, esto sería como saldría al hacer el rabin, y ahí veis que sale sprintf, open, no sé qué, salen todas las funciones que se han llamado, y si buscamos por ahí, pues acaban saliendo exit y tal. ¿Veis? Exit,
y system pues está por ahí arriba también, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya lo tenemos todo, ¿no? Sabemos cómo construir el comando, sabemos cuánto espacio hay entre el principio del buffer y dónde se sobrescribe a la dirección de retorno, y sabemos todos los elementos del ROP que necesitamos, ¿no? Entonces, vamos a volverlo a... O sea, vamos a volver a escribir el exploit cambiando estas cosillas, ¿vale? Entonces, yo hice una primera prueba. O sea, a mí siempre, si tú vas de 0 a 10, lo más normal, de 0 a 10, hay del 7, el 8, el 9, hay un montón de sitios donde cagarla, un montón. Entonces, a mí siempre me gusta ir poquito, esto funciona, otro poquito, hasta que llegas a todo, ¿no? Entonces, yo lo primero que hice es, bueno, pues antes de meterme en el rollo del comando base64, que lo guarda, que no sé qué, voy a ejecutar un ping, a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, esto es más o menos poniendo el ROP que habíamos hablado y poniéndole de comando, pues que haga un ping, ¿vale? Más o menos con la técnica que habíamos hablado. Os vais a hartar de demos, hoy, porque tengo aquí por un tubo. Vale. Este es el exploit, que es lo mismo que os he puesto en la pantalla. ¿Vale? ¿Y veis el ping? ¡Tachán! Lo que hace el CGI, básicamente, es llamar, como habíamos hablado, para que se ejecute el CGI, y en la variable host le pone pues lo que el exploit, ¿no? Y eso cuando se ejecuta, pues como os acabo de enseñar, devuelve algo y empieza a hacer un ping. O sea, que ya la cosa marcha, ¿no? ¿Quién piensa que la cosa marcha de momento? Uy, veo gente... Joder, qué poca confianza, de verdad. En serio que la cosa marcha, fiaos de mí. Vale. Si damos un pasito más, pues digo, vale, vamos a dar un pasito más. Ahora lo que quiero es no que ejecute un ping, quiero que ejecute algo más interesante. Una shell, algo de algún tipo. Entonces podemos usar un comando que se llama msf payload de la suite Metasploit para generar un payload, por ejemplo, de Meterpreter, que si no, ¿quién ha oído hablar de Meterpreter aquí alguna vez? Bastante, bueno, pues una shell de Meterpreter, eso, meterlo en base 64 y hacer todo lo que habíamos hablado antes, o sea, lo convertimos a base 64 y luego en el comando decimos echo todo el base 64, tubería, base 64 menos D, lo metemos en un fichero, le damos permiso de ejecución, lo ejecutamos y luego lo limpiamos porque somos muy limpios, ¿vale? Y no nos gusta dejar cosas por ahí. Ah, no, pues aquí no lo limpio, qué marrano soy. Vale, no, en el bueno sí que lo limpio, ¿eh? Y nada, y esto lo lanzas, tienes que poner, cuando pones uno de estos payloads de Metasploit, luego tienes que utilizar en la consola de Metasploit una especie de exploit especial, que no es un exploit de verdad, simplemente es algo que escucha, que se llama multihandler. Entonces lo configuras como si fuera un exploit normal, los datos con los que te llegaría, le das a exploit, lo único es que no lanza ningún exploit, simplemente se queda escuchando, ¿vale? Y cuando haces esto, pues la sesión pues llegaría, ¿vale? Y ahí veis abajo, ¿vale? Vale, pero esto de momento lo estábamos haciendo todo en local, ¿vale? Dices, bueno, sí, en local, qué gracia, desde una shell con root consigo root, qué guay, ¿no? Pero claro, esto tiene que servir para algo, ¿no? Entonces lo que hice, ya que me ponía a cambiarlo ya no sé qué, dije, bueno, pues voy a escribirlo en módulo de Metasploit, ¿vale? De hecho, si vais a Metasploit y buscáis este exploit, pues está el exploit porque lo hice, ¿vale? Y lo contribuí. El unknown que pone ahí fue la persona que descubrió la vulnerabilidad, que lo soltó por ahí, no dijo nunca quién era. Blasty es la persona esta que hizo el primer exploit. Luego me pusieron a mí, luego pusieron al Daniel que paralelamente presentó también algo, que luego le hicieron merge, que bueno, él solamente cogió el exploit que ya estaba publicado y lo reescribió en módulo de Metasploit, no le sacó nada más, digamos, pero como un detalle por el trabajo que había hecho, dijeron, mira, nos ponemos a todos como autores y ya está. Y bueno, me pareció bien. O sea que...
Y más o menos esta es la pinta que tiene el módulo. La parte, o sea, tiene dos targets, el original del exploit, el nuevo que encontré yo, y además le puse una función que lo que hacía era una autodetección. O sea, tú cuando conectabas, ella decía, a ver, eres una versión tal, una versión cual, y él ya elegía por dónde te dabas, si por la derecha o por la izquierda. ¿Vale? ¿Vale? Y esto es al final como quedó el trocillo. ¿Quién ha desarrollado alguna vez algo en Ruby o para Metasploit? ¿Para Metasploit? ¿Poca gente? ¿En Ruby? ¿Alguno más? Bueno, como luego tendréis la presentación, ahora, vamos, si alguien ha sido un vistazo, lee el código, el código así, más complicadillo, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo. Vale. Antes de que me digáis algo de esto, esta es la misma máquina donde está el Nagios, pero voy a explotar la interfaz pública, ¿vale? Lo he hecho así porque con las demos... ¿Cuántos de vosotros soléis dar charlas con demos alguna vez? ¿A cuántos de vosotros se os ha cagado una demo porque el software que utilizabais se ha actualizado antes de la charla y ya no iba? Vale, pues yo lo tengo en una máquina virtual y esto no lo actualizo y así la demo no peta, ¿vale? Que no es que pase nada, luego lo miras y es una tontería, pero... ¿Vale? Ahí veis que tengo para la demo un fichero que se llama Metasploit-RC. No sé si sabéis que Metasploit-RC, vosotros sabéis, por ejemplo, que FTP tenía una opción en la que le podías poner una especie de script con comandos de FTP y tú, FTP y tal, y te lo ejecutaba todo el tirón. Pues Metasploit tiene algo parecido, ¿vale? Y entonces es esto, el Metasploit-RC. Y como ya os he dicho que tengo memoria de pez, y digo, mira, lo más fácil es teneros aquí. Entonces, esta de aquí, fijaros que efectivamente... Vamos a atacar a la IP pública, es decir, no estamos haciendo trampa ni cartón, ¿vale? Vamos a atacar ahí a la interfaz pública. Y esto lo que va a hacer es va a ejecutar todo esto y nos va a dejar ver las opciones antes de ejecutarlo, ¿vale? Voy a hacer un poquito más pequeño, porque si no, no se va a ver todo. Vale. Si lanzamos el MSF console con ese scriptillo... ¿Cuántos habéis dicho que usabais Metasploit? Unos poquitos. ¿Cuántos estáis hasta las narices de lo que tarda en arrancar Metasploit? Esto es... ¿Vale? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es eso. Vamos a probar a ver si el exploit funciona. Entonces, en teoría... Bueno, el exploit viene por defecto porque este history CGI algunas veces y con suerte viene protegido con contraseña. Por defecto viene protegido por contraseña, pero yo si busquéis en Shodan veréis que hay sitios donde no está protegido por contraseña o donde la contraseña es la contraseña por defecto. En el módulo viene la contraseña por defecto. Pero si lo lanzáis y no funciona, mirad a ver si es que la contraseña no la tenéis, ¿vale? O a lo mejor la sabéis pero es otra o lo que sea, ¿vale? Entonces, le damos a exploit y parece que está haciendo algo y... La sesión se ha abierto, pero todavía no me devuelve la shell. Pero ¿quién dice que tiene buena pinta esto? Un poco de confianza, hombre, un poco de confianza. Ya está. Dice, sesión creada, pásalo bien, desde luego. Yo siempre me lo paso bien. Y ahí lo tenemos. Tenemos todo. ¿Vale? José, herramientas que te hagan un análisis de procesos y te vayan diciendo de todos los procesos que están corriendo en memoria posiciones viables para ropearlos, para poder volver. Sí que hay herramientas, a ver, hay herramientas como la suite de sys internas, tiene algunas en las que puedes ver las librerías que están enlazadas con un proceso. Eso en Windows, en Linux ahora mismo tendría que pensarlo. Pero, por ejemplo, ahí sí que te dice cuáles están compilados con ASLR y todo esto. Así, el propio Radare tiene que te saque información. O sea, si tú lanzas algo con Radare y le dices que te saque información del binario, ya te saca algunas cosas. Pues esto está compilado con esto tiene tal cosa, también te saca tal. Pero yo siempre acabo yendo también a la prueba del algodón, a probarlo. O sea,
pruebo, miro, reinicio el equipo, vuelvo a mirar, mira, está en el mismo sitio. Pues ya seguro. Tienes un script en Bash que es check security y el Mona de El Corellan. Mona sí que lo conocía. Mona API, ¿no? Sabes que el Mona es para el Immunity de Google, ¿no? Es que para WinDBG también. Sí, lo conozco, pero no lo uso mucho porque no uso el Immunity de Google para estas cosas. Sé la dificultad, pero ¿has intentado hacerlo genérico? ¿Para saltarse el Canary? Vale, sí. Hice una prueba, porque el Canary lo que tiene es que se genera, bueno, se va generando y tú puedes probar. ¿Os habéis fijado que cada vez que lo ejecutabas te cambiaba, ¿no? Entonces tú podrías decir, bueno, pues yo me invento un número, lo ejecuto 1.000.000 de veces, que es gratis, y ya te pillaré, ¿no? Dices, ya lo ejecutas 1.000.000 de veces, como es un proceso hijo que se morirá si fallas y no pasa nada, pues lo lanzo 1.000.000 de veces y ya lo pillaré. En 32 bits, teóricamente, es viable. En 64 y ya lo tiene jodidillo. Yo hice una prueba, lo dejé lanzado y lo dejé un rato. Y salir no salió, pero no lo he hecho porque no lo he necesitado hacer para nada. Pero si mañana me ponen delante un NASGIS donde hace falta hacerlo, pues lo miraré. ¿Y técnica para que te muestre la memoria para intentar sacarlo, etcétera? Claro, en este caso es más complicado porque el CGI es muy pequeñito. Si tú tienes un servicio que es muy grande y en una de su funcionalidad tiene un leak de información, por ejemplo, que sacas zonas de la memoria, un format string de estos que puedes sacar trozos de la memoria, y dices, pues mira, exploto un format string, me saco un trozo de la memoria, veo el Canary y ya lo lanzo, ¿vale? Eso se podría hacer, pero eso sí el servicio es más grande. En un CGI tan pequeñito, muy poco espacio para tanta vulnerabilidad, podría haberlo, pero... Y además es un problema porque tendrías que explotarlo en la misma ejecución. ¿Cómo explotas una cosa, recibes la información y lo vuelves a explotar en un CGI en la misma conexión? Porque la siguiente vez que conectes, como es un proceso nuevo, el Canary es otro. Entonces, yo creo que la única vía de explotar esto, si lo quieres explotar, es a fuerza bruta. Coger y poner un número, lanzarle 100.000 conexiones y decir, ya te pillaré. Alguna vez acertaré, de casualidad, ¿no? Esto es como cuando en un examen coges y contestas, dices, alguna acertaré, ¿no? Pues igual. ¿Una pregunta más? ¿Nada? Pues muchas gracias.